El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Sí, Señor amado. Grande es tu majestad, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por este momento. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en medio de nosotros. Gracias porque en esta noche, Señor, tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesús, en esta hora, presentamos nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, para que tú nos puedas hablar, para que sea tu presencia, para que sea tu unción, para que sea el poder de tu gloria, para que tu unción poderosa nos envuelva. Padre, en el nombre poderoso de Jesús declaramos victoria, declaramos que tú estás aquí y que en esta noche tú nos vas a hablar. Te damos gracias, Señor, para la gloria tuya, Jesús. En esta noche, hermanos, quiero hablarle de dos cosas importantes, muy importantes, que son para edificación, que son para que en este tiempo que el Señor nos está llamando a hacer cosas importantes, pero para que ocurran en nuestras vidas cosas extraordinarias. Son dos puntos o dos hábitos, diría yo. No le diría costumbre porque al Señor no le gustan las costumbres, pero los hábitos sí. Nosotros tenemos que tener dos hábitos que son importantísimos para nuestra vida, para el ministerio, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra victoria, para nuestras luchas, para nuestras conquistas. Dos hábitos importantísimos: el de orar y el de adorar. El Señor en este tiempo nos ha llamado a que ejerzamos la oración como hijos de Dios, fundamental, esa oración donde una entre la presencia del Señor, y la oración es donde nos acerca a Dios, donde Dios nos puede hablar, donde Dios dice, acá viene mi hijo, ahora sí yo voy a hablar con él. Y nos postramos delante de Él y estamos en su presencia y Él nos habla, Él nos expresa sus sentimientos, nos expresa las tareas, lo que vamos a hacer. Y luego viene la adoración. La adoración, presten atención porque este es un tema muy importante. La adoración es las cosas, cuando uno está en esa presencia de Dios, la adoración es cuando sale del corazón. Esa adoración que sale de lo profundo del corazón, cuando uno expresa la adoración, que esa adoración que te hace quebrantar, que te hace sentirte como que estás en otro mundo, como estás, esa es la adoración que el Señor busca. Porque dice la palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Cuando salimos. Ahora, cuando estamos acá en la casa del Señor es muy fácil venir a adorar, porque venimos cansados, preocupados, pero cuando empieza la alabanza, cuando ya entramos a la puerta y nos encontramos con los hermanos, que ya nos abrazamos, conversamos, ya como que eso es fácil. Pero la adoración, cuando uno está en problemas, cuando está en circunstancias, cuando está en situaciones difíciles, cuando, por ejemplo, se enteraron en tu trabajo que vos sos cristiano, te despidieron, te viene el desalojo, te vienen los recibos de la luz, ¿no? Y tantas cosas, y como broche de oro viene tu suegra a vivir a tu casa, la frutilla de la torta ahí, amén. No, yo llamo mucho a mi suegra, es una broma. Y cuando pasa todo eso, ¿cómo hacemos para que la adoración salga de nuestro corazón? ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos adorarlo en espíritu y en verdad como Él quiere? Amén. Pero se puede hacer. En este tiempo yo les voy a hablar de dos personas que provocaron una cosa importantísima, una reacción importantísima de parte de Dios. Todos sabemos que existen los no de Dios, los preciosos no de Dios que escribió nuestro apóstol, los peros de Dios, hay muchos pasajes que dicen pero de Dios, y también existe el de repente de Dios. Si ustedes saben cuál es el de repente de Dios, ya saben el versículo y el pasaje que vamos a leer. Y dice que el de repente de Dios viene cuando uno está en situación difícil. Nunca viene de repente cuando estamos en la alabanza, adoración, en victoria, cuando tenemos todo bajo control. Viene cuando hay situaciones difíciles ahí, uno empieza a orar y a adorar al Señor. Y no es que el Señor se despierte, sino es que el Señor dice, viene el de repente de Dios. Por eso yo les invito a abrir la Biblia en Hechos capítulo 16. Vamos a leer desde el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. La historia comienza en el versículo 16. Vamos al 16 hasta el final. Pero la historia comienza relatándose así de esta manera, porque hay dos partes en el relato de la historia. Dice, ellos en los versículos antes siempre salían los discípulos, dos personas habían sido escogidas, dos siervos de Dios, tremendos siervos, han sido llamados, que era el apóstol Pablo y Silas. Ellos habían tenido una misión que cumplir. Si nosotros leemos el capítulo 15, ahí nos explica todo el pasaje. Entonces, en el capítulo 15 ellos se habían reunido ahí y cuando se convertían los gentiles, a través de los predicadores, entonces ellos, los que estaban ahí, que se habían convertido, que eran muchos de los fariseos, dicen, bueno, hay que circuncidarlo acá, si se convierten no hay otra forma. Entonces ellos creían que no era así.
Entonces se reúnen, toman un decreto que no era necesario, se ponen de acuerdo y envían a Pablo y a Bernabé. Pero después en esa tarea que ellos estaban, Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marco y se van por distintos caminos. Pero en esta noche el relato es de Pablo y Silas. Amén. Entonces ellos llegan a una ciudad y en una noche Pablo recibe una visión como que hay un varón que lo llamaba a la ciudad de Macedonia. Amén. Macedonia era un pueblo romano, era romano netamente allí, pero el Señor lo llamaba. ¿Por qué? Porque había un propósito. Vayan entendiendo, vayan prestando atención porque esto tiene un relato y tiene una finalidad. Entonces ellos estaban haciendo la tarea del Señor, habían llamado. Pablo recibe la visión, inmediatamente trata de ir a ese lugar, pero en ese trajinar de llegar a Macedonia llegan a Filipos, que dice que era una ciudad y también una colonia. Amén, hasta ahí vamos bien. Entonces salteamos uno, y ellos dicen que bueno, de ahí pasan unas cositas muy importantes y son lindas, pero vamos a partir del versículo 16. Si nosotros leímos el versículo más adelante, dice que ellos siempre salían a la oración, ellos estaban siempre ahí, iban a la oración con donde se convierte Lidia, después siguen para abajo, y en el versículo 16 comienza diciendo: aconteció que mientras íbamos ¿a qué? A la oración, amén. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, ellos anuncian el camino de salvación. Estaba perfecto lo que decía la chica. Ellos venían a anunciar el camino, venían a predicar el Evangelio. Pero mire lo que sigue diciendo. En el versículo 18, esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Por qué Pablo se molestó? Porque era un espíritu de adivinación lo que estaba diciendo. No era el espíritu de Dios que ellos decían, estos son hijos del Dios Altísimo. Se molestó porque era un espíritu del enemigo que estaba diciendo esas cosas. Y ahí el enemigo aprovecha ya para empezar a formar una situación difícil. Ya presten atención porque ahí empieza la verdadera historia. Dice: te mando que en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero mire cómo el enemigo empieza a levantarse y a formar una situación difícil para Pablo y Silas. Dice: pero al ver sus amos que habían salido de la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Lo presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Amén. Y ahí el enemigo había buscado ese punto para transformar lo que ellos venían haciendo. Ellos estaban haciendo lo correcto, venían en el nombre de Jesucristo, ese espíritu estaba molestando, lo mandan salir de la muchacha, pero ahí ya el enemigo se levanta contra ellos. Y mira el versículo 19, dice: pero al ver sus amos que se había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mira el versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron aceptarlos con varas. Ahí ya empiezan una crisis tremenda. Ya lo prenden, lo llevan preso, un futuro incierto. Los romanos eran sangrientos, eran crueles, implacables. Ellos amaban la sangre. No sé si te acuerdas cuando los circos romanos, ellos amaban ver correr la sangre. Entonces, sin motivo ninguno, los llevan preso, los traen, y los magistrados... Dice: entonces se agolpó todo el pueblo y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire qué situación difícil después de tener todo bien, como ellos venían transitando, venían llevando la palabra, venían ordenando, venían transmitiendo el mensaje. El enemigo se levanta contra ellos, ellos son prendidos, son llevados presos, son azotados sin motivo, porque ellos lo único que estaban haciendo era hablando la palabra, no estaban alborotando nada, como decían los otros, pero el enemigo se encarga muchas veces de cuando uno está en obediencia al Señor. Yo sé que a ustedes no les pasa, a mí sí me pasa cantidad de veces, porque a veces uno está en obediencia y está pretendo haciendo las cosas bien, y de repente, ¡puf! Dice: ahora sí estamos trabajando perfecto, allá tenemos el nuevo Ipusa trabajando a full, y de repente, ¡pah!
Viene una oleada y nos da un cachetazo y ¡pum! Pero tenemos que seguir firmes. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la visión del Señor, estamos trabajando para Dios. Pero ustedes sigan prestando atención porque hasta aquí la circunstancia de ellos es una circunstancia difícil. No tenían seguridad que le podía pasar al día siguiente, porque ya les digo, los romanos eran muy crueles, muy perversos, muy sanguinarios, pueden mandarlo a matar sin ningún tipo de problema, porque ellos tenían toda la autoridad, tenían todo el derecho. Entonces, ellos estaban en una situación sumamente difícil, ¿no? Estaban doloridos porque lo habían azotado y como recompensa lo mandan al último apartamento en el fondo, allá donde estaban todos con confort, calentito, bien precioso en el fondo, y para que estuvieran cómodos le pusieron un cosita en los pies para que descansaran, que eran los pies en el cepo. Entonces, y el carcelero, que en ese entonces los carceleros eran implacables, ponían gente justamente dura porque las cárceles de Roma no eran cárceles fáciles. Cuando iban presos eran presos temibles, eran presos peligrosos, de grado 3 y 4 según le decían ellos. Y las cárceles se hacían siempre debajo de los edificios grandes, eran edificios de piedra enorme y abajo usaban todo el espacio de cárcel. Entonces ahí no había luz. Ellos estaban en el calabozo más adentro, después se van a dar cuenta por qué no había luz. Ustedes sigan atentos al relato y después van a ver por qué no había luz. Y dice que el carcelero los pone en el calabozo más adentro y como seguridad le pone en el cepo, los pies. Una situación tremenda. Ellos bien podían haber levantado y decir, Señor, ¿qué está pasando con nosotros? Somos tus siervos, viste todo lo que hemos hecho, hemos recorrido casi toda Roma llevando tu palabra, dejando el mensaje. ¿Y por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ellos no hicieron eso. Miren cómo el Señor cambia, por eso les quiero hablar del de repente de Dios, cómo el Señor en una situación difícil, cuando uno está en esas circunstancias, que realmente está en circunstancias difíciles, cuando uno está ya, está enfermo, esas bajones que a veces vienen que uno no sabe qué hacer con nuestra vida, cuando está ya sin salida, que ya no tiene más solución, y dice, bueno, la única solución que me queda ahora es buscar de Dios. Y ahí es cuando Dios sabe el control de sus hijos. Dios tiene siempre el control de lo que pasa. ¿Usted es tan ajeno? ¿Le parecía que Dios no sabía lo que estaban pasando sus siervos? ¿Que no le sabía lo que iba a pasar? Dios tenía el control de todo. Pero Dios tenía un propósito con el carcelero, tenía un propósito con los presos y tenía un propósito con los familiares del carcelero. Van llevando el hilito de la prédica, mire. Hasta el versículo 24, del 19 al 24, fue donde ellos los prenden, los llevan, los castigan, los azotan, dice que los azotaron mucho. Aquí, cuando le rajaban las ropas se ve que los azotes se los daban la parte de la espalda, que es donde duele más, donde es más doloroso. Y los azotaron mucho, no le dieron ni 30 ni 40, cuando es mucho, serían muchos pegándole con vara. No sé cómo serían las varas en ese entonces, crueles como eran, le habrán dado, sin duda, hasta que les taparon toda su espalda. Pero miren lo que pasa en el versículo, cómo el Señor cambia todas las circunstancias y los problemas en nuestras vidas cuando uno tiene la actitud de que yo le decía, de orar y adorar a Dios. Orar y adorar a Dios. 2 puntos en este tiempo que tenemos que ponernos en la brecha de practicar. Orar y adorar a Dios. Miren el versículo del 25 al 40. El Señor revierte la situación. Revierte totalmente la situación. Y miren lo que pasa. Ellos estaban... los habían llevado con seguridad, el cual al recibir la orden lo había metido en el calabozo más adentro y estaban sus pies asegurados con el cepo, encadenados en el cepo, con frío. Ellos habían venido de la casa de Lidia, habían comido sin duda algo al desayunar a la mañana, pero ya había pasado todo el día, estaban hambrientos, en el calabozo más adentro, azotados, doloridos. ¿Y qué actitud toman ellos? Miren el versículo 25. Pero a medianoche, ¿qué pasa después de la coma ahí? Orando, Pablo y Silas cantaban ¿qué? Himnos a Dios. Amén. En la situación difícil, cuando uno está en circunstancia que parece que ya no va a salir, es cuando uno tiene que ejercer la oración y la adoración. Oración y adoración. Y mire lo que pasa. Más adelante dice, y los presos los oían, ¿no? O sea que ellos no lo podían ver porque los presos los oían porque como estaba oscuro, pero escuchaban lo que decían. Y los presos se preguntarían, ¿y este Yamandú? ¿Está loco? Trabaja hasta las 8 allá en la gomería, 10.000 problemas para salir adelante y acá está la casa del Señor contento y feliz. ¿Algún problema? Entonces los presos estaban oyendo lo que Pablo y Silas decían. Y miren lo que dice. Y los presos los oían. Entonces, miren lo que pasa. ¿Sobrevino qué?
de repente de Dios, cuando como Dios reaccionó, dice, ¿qué le pasa a mi siervo? ¿Qué está pasando allí en la cárcel? Que está mi siervo sufriendo un castigo injusto. Y dice que el Señor dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Amén. Mediante la actitud de la oración de Pablo y de adoración, dice que en un momento, el de repente de Dios, en el instante, se sacudieron. Si ve que Dios dijo, bueno, allá, a liberar a mis hijos. Y mandó una legión de ángeles, sacudieron, que temblaban, y al instante cayeron las cadenas. Se abrieron todas las puertas, como diciendo, bueno, si ustedes quieren irse, váyanse. ¿Por qué no se fueron? Porque la oían la oración y la adoración de Pablo. Y los presos, ninguno se fue. Todos estaban ahí. Y mire lo que sigue pasando. Ahí ya se revirtió toda la situación. Dice, de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas todos se soltaron. El 27, se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Amén. El terremoto había venido para que todos fueran libres, los que quisieran, por el alabanza y la adoración que tenían Pablo y Silas, vino el milagro. Se abrieron todas las puertas y el que hubiera querido salir hubiera salido corriendo, no tenía problema, porque los que estaban azotados y estaban en el cepo y estaban doloridos y que tenían dificultad era Pablo y Silas. Pero la bendición vino para todos. Amén. Cuando uno se pone en la brecha a orar y a adorar al Señor y a buscar ese de repente de Dios que ocurra en ese de repente cuando hay dificultades en la familia, cuando hay dificultades personales, cuando hay dificultades de salud, cuando ya el médico dice hasta aquí, ya no hay más salida. Uno tiene que buscar la adoración. Tiene que buscar esa adoración porque la adoración toca el corazón de Dios, alegra el corazón de Dios. ¿Se acuerdan de David? ¿Se acuerdan de David? David era ¿por qué el Señor dijo, he encontrado un hombre conforme al corazón, igual a mi corazón, a David? Porque David era un adorador por excelencia. David se equivocaba, pero él pedía perdón y siempre estaba adorando. Acá en las Santas Escrituras hay 150 salmos. ¿Quién sabe cuántas más canciones le creó para el Señor? ¿Por qué le digo yo que David era un adorador por excelencia? Cuando Saúl tenía un espíritu malo, dice que le agarraba el arpa y no había demonio que lo resistiera. Porque la adoración hace que Dios mueva su mano. La adoración no lo resiste ningún enemigo. La adoración, cuando uno entra en la adoración al Señor, hace que el Señor mueva, que el Señor se manifieste, que la gloria de Dios descienda y que todo se revierta. Amén, lo vemos acá en el pasaje. Ellos estaban encarcelados, con dificultades, con circunstancias, sufriendo, pero hicieron lo que sabían hacer. Oraron y adoraron a Dios. Y nosotros tenemos que hacer eso en este tiempo. Orar y adorar a Dios. Dejaron las circunstancias. No se quejaron. No se manifestaron con razón lo que le podían haber dicho a Dios. No le solicitaron un milagro. Simplemente hicieron como siervos de Dios. Ellos conocían el corazón de Dios. Ellos sabían lo que a Dios le agradaba. Y sabían que en ese momento a Dios le gustaba que en esas circunstancias difíciles nosotros estemos orando y adorando al Señor. Que apartemos ese tiempo que muchas veces no lo tenemos. Porque aquí había muchos de nosotros que no tenemos el tiempo, ni para orar, muchas veces para adorar, pero hay que hacer el tiempo. Quizás ellos no lo tenían en el tiempo de la tarea, pero lo iban a tener ahí, en la cárcel. No es necesario que nos lleven a la cárcel para que nosotros podamos adorar al Señor, sino que nosotros podamos vencer. Quizás quitarle horas al sueño. Dice que ellos estaban orando a medianoche. No les doy un consejo que se levanten a medianoche, pero sí pueden sacarle una hora al levantarse, ¿no? Y adorar al Señor, y orarle al Señor, y entrar en la presencia del Señor, y provocar el de repente de Dios. Entonces dice, no te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí. Mire lo que yo decía que estaba oscuro. Entonces pidió una luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Lo sacó y le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén. Dios tenía un propósito con el carcelero. Dios quería hacer algo con su vida, Dios quería cambiarlo, porque sabía Dios que si este hombre se convierte, ¿no? Mucha gente, muchos presos se van a convertir. Mucha gente sin duda no habla de que los presos se convirtieron acá, pero sí que escuchaban la alabanza y la adoración. Pero teniendo el carcelero convertido, él iba a predicar el Evangelio. Amén. Cuando nosotros manifestamos lo que el Señor nos ha dado, que es la presencia del predicar y declarar la palabra de Dios,
hay mucha gente que se convierte. Quizás nosotros hablamos del Señor y en un momento y no nos dan importancia, o le dicen, no tengo tiempo, o salí con esas cosas, estás loco, te piraron, te lavaron el cerebro, pero la palabra no vuelve vacía. Porque dice que ellos escuchaban a Dios y estaban escuchando en la cárcel, ninguno se fue. Estaban las puertas abiertas, las cadenas todos se cayeron, el terremoto les dio la iniciativa de que se podían ir, pero ellos se quedaron ahí. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Y le dice, y ellos le dijeron, cree en el Señor de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No sabemos cuánto había en su casa, pero eran unos cuantos, porque antiguamente era una familia, más criados, más otros siervos que tenía, para ayudarlo en la cárcel. Dice que un montón de gente se convirtió. Miren lo que sigue diciendo. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con lo suyo. Amén. Ahí el Señor ya trajo el bálsamo. Ellos estaban doloridos, estaban heridos porque habían sido castigados inútilmente. Pero el mismo carcelero, el que lo había puesto en el calabozo más adentro, el que lo llevó con cariño, le dijo, señores, acá está su habitación para esta noche. Dice que él se convirtió y los trató con amor, les lavó las heridas, cenó con ellos, se bautizó, ¿no? Toda su casa fue salva. Y sigue diciendo, y luego lo llevó a su casa, le puso la mesa, se regocijó con toda su casa por haber creído a Dios. Amén. Ahí ya había una de las finalidades, uno de los propósitos que Dios quería. Amén. Cuando ellos ejercieron la obediencia, cuando ellos ejercieron el sacrificio que muchas veces tenemos que pasar, porque a veces nos preguntamos, Señor, yo soy tu siervo, yo hago todo lo que me pediste, vengo a la iglesia, me congrego, traigo los diezmos, la ofrenda, ¿y por qué estoy sin trabajo? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué? Y el Señor tenía un propósito. Ellos simplemente obedecieron, ejercieron lo que sabían que Dios iba a hacer. Y el Señor empezó a transformar. Ya cuando empezó el de repente de Dios, ya empezó la bendición. Cuando ya se abrieron las cárceles, ya de ahí era todo bendición. Hasta el versículo 40 sigue todo bendición. Dice el 34. Luego lo llevó a su casa, le puso la mesa, se regocijó con su casa por haber caído a Dios. 35. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir, suelta a esos hombres. Y en el 36 dice, el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado a decir que se suelte, así que ahora salí y marchaba en paz. Pero miren lo que dijo Pablo, yo voy a avergonzar a estos incircuncisos que se levantaron contra nosotros. Y dice, pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias, en el 38, los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales, ¿qué? Tuvieron miedo. Después de haberlos llevado encarcelado, después de haberlos avergonzado delante de la ciudad, delante de Filipos, ahí de toda la población, ¿qué pasó? El Señor revierte la situación. El Señor cambia lo malo, lo perverso, la oscuridad, las tinieblas, la convierte en ¿qué? En victoria. Y miren lo que sigue diciendo, no queda ahí la cosa. Marchaba en paz, pero él les dijo, y ahora nos liberan encubiertamente. No, por cierto que vengan ellos mismos a sacarnos. Los guardias hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al saber que eran romanos. Y fueron, ¿y qué? Y se excusaron. Los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Amén. Cómo el Señor toma control en las circunstancias difíciles, cómo el Señor se manifiesta cuando hay una adoración y hay una oración de parte de sus hijos. Cuando la iglesia se levanta a orar y adorar al Señor, siempre ocurren cosas en el mundo espiritual, cosas a nuestro favor, cosas que el Señor rompe, cosas que el Señor derriba, cosas que el Señor elimina, que el Señor corta, que el Señor saca de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ve la alabanza, esa adoración que sale de nuestro corazón. Cuando uno se dispone a estar en la presencia del Señor, cuando uno sale a decir, Señor, yo necesito de ti, cuando uno ve que tiene circunstancias difíciles, cuando uno ve que hay dificultades serias en la vida de uno, si yo sé cómo salir de esto, amén, voy a empezar a orar más y voy a empezar a adorar al Señor. Y voy a empezar a adorar de repente con cánticos. Hay veces que hermanos están orando y les salen adoraciones en lengua. Otros crean canciones. Al Señor no le interesan nuestras voces, porque para Él es una voz sola, es la voz de sus hijos. Es nuestro Padre. Él escucha lo que sale de nuestra boca cuando uno lo adora en circunstancias difíciles. Pablo y Silas lo hicieron en un momento sumamente difícil de su vida,
En ese instante ellos estaban sintiendo el dolor en su carne, estaban sintiendo la soledad porque estaban solos, estaban en la oscuridad, en las más profundas de las tinieblas allí, pero hicieron lo que sabían hacer. Llegar a la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios en la oración. Quizás ellos se pusieron a orar, no lo dice la palabra, pero quizás ellos empezaron a orar por los presos, por eso los presos ninguno se movió de ahí. Empezaron a clamar por ellos, empezaron a pedirle por esos que estaban presos. Quizás empezaron a orar por el carcelero para que el carcelero se convirtiera. Y el Señor respondió, el Señor le contestó la oración. ¿Cuántas veces uno ora y pasa tiempo y está orando y clamando y ora y clama y no pasa nada con un hijo que está en la droga? Pero llegó el momento que de repente de Dios viene y ese hijo es libre. Amén. Porque tienes que persistir, tenemos que buscar la presencia del Señor. Por eso en esta noche el mensaje que yo les quería traer es que tenemos que ejercer la oración y la adoración. El Señor nos está llamando a ser oradores en espíritu y en verdad. Y adoradores en espíritu y en verdad. Dos cosas que caminan de la mano, la oración y la adoración. Y eso mueve la mano de Dios. Mueve, si tenés alguna circunstancia, si tenés algún problema, si tenés alguna dificultad, es el tiempo que empecemos a orar y adorar. A orar y adorar. Y van a ver los cambios. Va a ver cómo el Señor revierte toda situación, cómo el Señor cambia la oscuridad de tinieblas en luz. Cómo el Señor se manifiesta y transforma en bendición y da victoria en la crisis y avergüenzas a los enemigos a través de la acercación de Dios con la adoración. Amén. Yo en esta noche quiero adorar a Dios. Pero que esta noche salga esa adoración de tu vida, que salga de lo profundo del corazón. Entrá en la adoración, pero adoralo de lo profundo del corazón. Así cuando sale del alma esa adoración y metete y vas a ver cómo va a haber cambio. Vas a ver que cuando mañana vayas o cuando vayas a tu casa o esta misma noche ya se había hecho algo. Amén. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.